Queremos darle gracias a todos nuestros hermanos por estar aquí presentes en esta escuela dominical del día de hoy. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da entonces de traer, volver nuevamente a traer su palabra a mis hermanos. Hemos estado en la Confesión de Fe de Westminster, específicamente la semana pasada estábamos en el artículo 8, donde dice que el Antiguo Testamento pues se escribió en el hebreo, el Nuevo Testamento se escribió en el griego. Luego ahí, en un momento, dentro de esos 400 años, aparece el griego como una lengua nacional. Entonces, el Antiguo Testamento se traduce al griego y luego entonces el Nuevo Testamento se escribe en el griego, a pesar de que el lenguaje del pueblo judío era hebreo. En algún momento y se introdujo el arameo y se cree entonces que el Señor lo que hablaba era el arameo, pero nuevamente el griego era el lenguaje común a través de todo el territorio y por esa razón entonces se escribe el Nuevo Testamento en un lenguaje ya común. Dijimos que esas lenguas fueron inspiradas directamente por Dios, que se han guardado puras por todos los siglos, que la palabra pues en el original no tiene errores, sino que más bien vienen los errores en las traducciones por la interpretación. A veces pues el hombre en la traducción tiene la tendencia a poner un poquito de más o a quitarle cosas esenciales. Así que por esa razón, o sea, para poder entonces extender el evangelio más allá de lo que sería el griego, el lenguaje griego, pues entonces se ha traducido la Biblia aproximadamente 400 diferentes lenguas en su forma completa y aproximadamente en 2000 en términos parciales. Entonces, eso es para que eh, lo que estuvimos hablando entonces la última vez, como estos idiomas originales no se conocen por todo el pueblo de Dios y para que podamos morar abundantemente en la palabra de Dios, podamos adorar a Dios de una manera aceptable, y adorar a Dios de una manera aceptable lo que quiere decir es de acuerdo a lo que dice en la Biblia. No todo no todo adora a Dios como a Dios le gusta. Por ejemplo, tenemos la historia de Caín y de Abel, donde Abel trajo de lo más gordo de su rebaño y Caín trajo una ofrenda. Entonces, una fue aceptada y la otra fue rechazada. ¿Por qué razón? Porque la ofrenda a Dios tiene que ser como a Dios le gusta, no como al hombre se la quiera dar. O sea que la buena intención del corazón no es suficiente para adorar a Dios. A Dios se le adora como a Él le gusta que le adoren y por esa razón tenemos que leer la Biblia para poder entender qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada. Y eso lo podemos encontrar entonces en la Biblia porque no todo el que dice Señor, Señor verá el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad del Padre. Así que la palabra se nos ha sido dada para que morando abundantemente la palabra de Dios en todo, puedan adorar a Dios de una manera aceptable y para que por la paciencia y consolación de las escrituras podamos tener una esperanza de vida eterna. Eso es lo que en esa porción fue entonces que nos quedamos la semana pasada, lo concluimos la semana pasada. Y como ya mencioné, pues la Biblia ha sido traducida a 450 lenguas en una forma completa, parcialmente a unas 2000 lenguas. Por medio de la palabra de Dios es que nosotros lo conocemos. Usted quiere conocer a Dios, usted quiere escuchar la voz de Dios, lea la Biblia en voz alta. Y así le conoce y así le escucha su voz, porque nuevamente esa palabra está tan vigente hoy día como hace 6000 años, cuando la historia comienza. O sea, la palabra fue escrita en aproximadamente un periodo de 1500 años, pero nuevamente la palabra está vigente. ¿Por qué razón? Porque ni una J ni una tilde será agregada
hasta que toda la profecía sea cumplida. O sea que realmente ellos no tenían el internet como lo tenemos nosotros, pero eso no hace la diferencia. El tiempo sigue siendo el mismo, el hombre sigue siendo el mismo. El hombre todavía requiere de un Salvador y no es un Salvador diferente a aquel tiempo al de este tiempo, es el mismo Salvador. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así que lo tenemos, nuevamente, lo conocemos por la palabra para que lo podamos adorar como Él lo establece en su palabra. Reitero nuevamente lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra nos establece, la palabra nos establece que la escritura de Dios nos enseña las cosas de Dios. La palabra nos establece que sirve para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. O sea, reprende nuestra vida pecaminosa de la manera que nosotros reconocemos que somos pecadores, es en contra de lo que dice la palabra. El Señor dice, esto es pecado, esto no es pecado. Así que somos reprendidos en contra de la palabra. No juzgamos a nadie, sino que solamente le decimos, esto es lo que dice la Biblia. Tú defines si estás en un buen camino o en un mal camino. Por lo que dice la Biblia, yo no te estoy juzgando. Es en contra de la escritura que estoy tratando de hacerte reconocer que eres un pecador. Fue exactamente lo que Cristo hizo con el joven rico, cuando el joven rico le dice, maestro, bueno, ¿cómo yo me puedo ganar el reino de los cielos? ¿O cómo puedo entrar en el reino de los cielos? Y él le dice, cumple los mandamientos. O sea, Cristo lo que estaba tratando de decirle es, o sea, tu vida es pecaminosa. Pero él se autojustifica, él dice, no, no, sí, yo he hecho todo eso toda mi vida. Entonces Cristo le dice, bueno, algo te falta. Véndelo todo, repártelo, toma tu cruz y sígueme. O sea, si eres tan justo como te crees, algo te falta. Eso fue lo que le quiso decir. Así que encontramos que la palabra nos reprende de nuestra vida pecaminosa, nos corrige de un caminar distorsionado, porque no todos los caminos llegan al Señor. Nos instruye para vivir una vida dentro de las leyes de Dios. O sea, la diferencia que tenemos entre instruir y enseñar es específicamente, enseñamos hoy día, pero instruimos para toda la vida. O sea, yo te puedo enseñar las tablas de multiplicar hoy día, pero de aquí a 100 años nunca se te van a olvidar. Entonces yo te las enseñé hoy, instruido para toda la vida. Esa es la diferencia que existe entre enseñar e instruir. Cuando dice perfecto, equipado para toda buena obra, el resultado es que a través de la palabra somos perfeccionados. Nunca seremos tan perfectos como Dios. Sin embargo, el proceso del diario vivir lo que va a lograr en nosotros es perfección. ¿Perfección en qué? Perfección basado en el estandarte de lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Cuando está hablando de la palabra perfecto aquí, no habla de una perfección absoluta, sino de completo. O sea, por ejemplo, un niño cuando nace y le faltan los dedos, o le faltan las orejas, o le falta parte de la boca, le falta un brazo, eso se dice que es una persona incompleta.
Y así prácticamente, o sea, así somos nosotros antes de conocer al Señor, somos completamente incompletos, nos faltan dedos, nos faltan brazos, nos faltan... A medida de que vamos conociendo al Señor, es como si milagrosamente esos dedos crecieran, como si ese brazo creciera, como que si esa pierna, eso es lo que quiere decir la palabra perfecto. O sea que en otras palabras, a fin de que el hombre de Dios sea completo, sea completado como un ser que está equipado para toda buena obra. Así que la palabra nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye en justicia. ¿Para qué? Para que como personas seamos completos. Eso es lo que quiere decir entonces ese y equipado entonces para toda buena obra. Así que esa parte corporal nace en base a lo que dice entonces la palabra, cuando usted recibe entonces ese nacimiento espiritual. Así que Juan 5:39 nos exhorta a que examinemos las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, vuelvo y les destaco, usted quiere conocer a Dios, usted quiere conocer a Cristo, examine las escrituras, porque toda la escritura habla de Jesucristo. Desde Génesis 1:1, esa es la primera revelación que tenemos de Jesucristo, hasta el Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo en su segunda venida, pues ahí prácticamente conocemos al Señor de un extremo al otro en la Biblia. En Colosenses 3:16 y 17 dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. ¿Okay? Así que la palabra de Cristo habite en abundancia. Así que para concluir entonces la sección 8, hemos dicho que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, el Nuevo Testamento se escribe en griego. El Antiguo Testamento pues también se tradujo de hebreo a griego, eso se conoce como la Septuaginta, para que todo ese pueblo alrededor de el pueblo de Israel tuviera la palabra de Dios del Viejo Testamento a la mano en un lenguaje que ellos pudieran entender. Dios inspira su palabra en esas lenguas pues a través de sus profetas, del Señor Jesús y por medio del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo prácticamente es el autor de todo lo que es la Biblia. En caso de controversia de interpretación, siempre debemos apelar fielmente a los lenguajes originales, porque el problema de las interpretaciones es la traducción y no el original. El pueblo tiene derecho de poseer las escrituras. O sea, iglesia que le prohíba a usted leer la Biblia porque dice que la Biblia ya está obsoleta y no se aplica a este tiempo, está completamente errado. Le está prácticamente evitando, negando poder tener una comunión entonces con el Señor Jesucristo. Según el mandamiento, pues el hombre debe leer y escudriñar en el temor de Dios, en una traducción de toda nación a donde sea llevada. El hombre debe estar morando abundantemente la palabra de Dios en todos, que se pueda adorar a Dios de una manera aceptable. O sea que tenemos que nuevamente adorar a Dios por lo que dice la palabra, por la paciencia y consolación de las escrituras, entonces que podemos tener una esperanza de vida
eterna. Entonces con esto pues concluimos la sección 8. Y de aquí pues entonces podemos pasar entonces a la sección 9, capítulo 1 de la Santa Escritura, que entonces es el escrito que tienen sobre la mesa. Y este pues dice lo siguiente: la regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma. Y por tanto, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera, cuyo significado no es múltiple, o sea, todos los pasajes tienen un significado. Este se debe buscar y establecer por otros pasajes que hablen con más claridad del asunto. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia se explica por la Biblia. No sé cuántas personas, con cuántas personas usted habrá hablado que dice, bueno, tú lees ese versículo, pero yo lo opino diferente. O sea, no es la opinión personal, es lo que dice el versículo. Que no te convenga lo que diga el versículo es otra cosa. Pero tenemos que ir, o sea, déjeme estar claro, la Biblia no es para incrédulos. O sea, usted cree, aplique la Biblia. Usted no cree, descarta la Biblia. Pero tampoco use la Biblia para lo que le conviene. ¿Me explico en eso? Así que nuevamente, la Biblia se explica con la Biblia. Esa es, o sea, la autoridad no final, porque la final es el Espíritu Santo, que lo vamos a ver en la sección 10, pero la Biblia se explica con la Biblia. Y utilizamos lo que se conoce como hermenéutica bíblica para poder estudiar y explicar la Biblia con la Biblia. La hermenéutica bíblica se define como la ciencia de la interpretación que es aplicada a los libros y a las epístolas que encontramos en la Biblia. Es el completo estudio que le permite extraer de una forma confiable la interpretación de un versículo o de un documento bíblico. También se le conoce como exégesis bíblica. O sea que en otras palabras, para nosotros estudiar la Biblia, aplicamos hermenéutica. Esa es la ciencia de interpretación. En Tito 2:1, el Señor nos exhorta, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina es la enseñanza de verdades bíblicas que proveen salud espiritual y vidas transformadas tanto en los individuos como en la iglesia como cuerpo. ¿Okay? Sana doctrina es lo que nosotros queremos enseñar. Sana doctrina es lo que le queremos traer al pueblo. ¿Okay? O sea, no somos perfectos. El Señor, vuelvo y les digo, el Señor me tuerza la lengua si algún día digo algo fuera de contexto. O sea, ese es el temor que debe de tener el que enseña la sana doctrina. Sana doctrina son verdades bíblicas que le proveen salud espiritual a usted como persona, porque su vida es transformada por la palabra, y también trae salud espiritual como cuerpo de la iglesia. De la única manera que nos podemos capacitar para enseñar verdades bíblicas que producen entonces esa salud espiritual y las vidas transformadas, tanto en individuos como en iglesia, es teniendo un profundo entendimiento de lo que dice la Biblia. Ahora, desde el inicio del judaísmo en Éxodo, aun cuando Jesús estuvo presente en su primera venida, desde el establecimiento de la iglesia, hemos visto que hombres han torcido las escrituras, han tratado de introducir doctrinas de fuego extraño
en el pueblo de Dios. Echemos un vistazo primero a lo que sería Levítico 10:1. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. Tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor ¿qué? Fuego extraño. ¿Quién es él? El que Dios no les había ordenado. O sea, cuando estamos hablando de la adoración, usted no puede adorar a Dios como usted le dé la gana. Usted tiene que adorar a Dios como Dios lo había ordenado. O sea que nuevamente, desde Éxodo, ya tenemos personas que tuercen la adoración a Dios. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Ellos murieron. Precisamente por el fuego extraño, por traer doctrinas de fuego extraño. ¿Qué es fuego extraño? Cosas que el hombre practica, que Dios no le había ordenado al pueblo para hacer. Mire lo que dice Deuteronomio 13, versículos del 1 al 3. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y si la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosle. ¿Qué dice el versículo 3? No darás oído a las palabras de esos profetas o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, está hablando aquí de un engañador. Este engañador viene y te dice, te ofrece, o sea, un prodigio, un medio milagro. O sea, y te dice, mira lo que este Dios hizo. Vente, vamos a seguirlo. El Señor te está probando. Ahora, ¿cómo tú sabes si es el Señor creador del cielo y la tierra, el autor de su propia Biblia, o si es otro Dios? Tenemos que leer la Biblia. Porque nuevamente desde el Antiguo Testamento se han introducido personas que han querido torcer la adoración a Dios, torcer lo que dice la palabra. O sea, tratarte de alejarte del Dios creador. Y de la única manera que lo puedes conocer es a través de la Biblia. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. Marcos 12, versículos 38 al 40. Y en sus enseñanzas les decía, cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y llaman los saludos respetuosos en las plazas. ¿Dónde estaban los escribas? ¿Quiénes eran los escribas? Sí, pero eran ¿de qué grupo? O sea, era del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? O el Sanedrín, no recuerdo si era Sanedrín o pero que era el grupo, bueno, lo que pasa era el grupo de gobierno del pueblo de Israel. La Junta de Gobierno. Era la Junta de Gobierno. Lo que pasa es que el pueblo de Israel siempre fue dirigido por un gobierno teocrático. En este caso estaba siendo dirigido por un gobierno, o sea, tuvieron una monarquía en un tiempo desde Saúl hasta prácticamente el retorno de Babilonia. Pero de ahí en adelante fue entonces el Sanedrín, que era un gobierno teocrático. Entonces, el Sanedrín se componía de los fariseos, de los saduceos. La diferencia entre el fariseo y el saduceo era que el saduceo no creía en la resurrección. O sea, claro, entonces, pues, o sea, Pablo para salirse de la contienda, el apóstol Pablo, no Pablo Torres, sino
para poderse salir de la contienda entre, o sea, con fariseos y saduceos, pues hablaba de la resurrección, entonces los ponía a pelear entre ellos por el tema de la resurrección. Entonces estaban los doctores de la ley y estaban los escribas, más los maestros, o sea que era un grupo de aproximadamente unas 70 personas. Entonces, en el versículo 38 Cristo dice, y en sus enseñanzas les decía, cuidado de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en la sinagoga y los lugares de honor en los banquetes. 40, ¿qué dice? Devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Tú sabes qué ocurre después de este versículo? Entra en el siguiente capítulo. Cristo se sienta en el templo a observar a la gente echar las ofrendas. Entonces entró una viuda y la viuda tenía 2 monedas y las echó. Todo lo que tenía, todo su sustento, lo echó. Y Cristo dice, esta echó más que todos aquellos, porque esta echó todo lo que tenía. Aquellos echan de lo que les sobra. Y los discípulos no dicen nada. Ahora, ¿estaba Cristo alabando las acciones de la viuda? No. Estaba criticando las actividades de un gobierno que se supone que estuvieran manteniendo las viudas en vez de estar devorándole, porque lo que le decían era, cuando el marido moría, decía, mira, tú le vas a hacer un gran servicio a Dios si tú le donas a la iglesia toda tu herencia. Entonces, si tú vas al siguiente versículo, Cristo no estaba alabando las acciones de la viuda, Cristo estaba criticando las acciones de un gobierno que se aprovechaban de las viudas. Una pregunta, ¿qué quiere decir que amaba con los saludos respetuosos? Lo que está hablando es que, o sea, este tipo de personas que, o sea, porque, o sea, vamos al que estaba frente, los dos que estaban frente al muro de oración, y uno decía, te doy gracias porque yo no soy como ese publicano. O sea, porque yo oro, porque yo diezmo, porque yo ayuno, y porque yo hago todo eso, yo me merezco la salvación. Entonces, pues prácticamente cuidado de los escribas a quienes les gusta andar con las vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas que le digan, Rabí, grandioso, ¿cómo está usted? Los primeros, o sea, los primeros asientos para ser vistos. Claro. O sea, todo lo que está haciendo es llamando la atención del hombre, de la manera en que viste, de la manera en que se desempeña, dónde se sienta, para que la gente diga, ese sí que a la verdad que es espiritual, ese se ganó el cielo. O sea, que lo que están buscando son los honores, los banquetes, lo personal, en todo en el tema personal. Así que, nuevamente, Cristo lo que está es criticando un sistema. Porque nuevamente, el primero dice, ustedes devoran las casas de las viudas, y luego en el siguiente capítulo entra y se sienta en el templo y entonces ve la actividad de la viuda pasando. ¿Ok? Este también yo creo que aparece en Lucas, si no está Egla, si no está en Marcos, también lo va a encontrar, me parece que en Lucas, lo que le estoy diciendo, pero es seguidito, o sea, el cambio de capítulo, aparece entonces Cristo en el templo. Pero él estaba, o sea, estamos en la última semana de cuando de cuando ya él está pronto para la crucifixión. Hechos 13, versículos del 8 al 10. Pero Elimas, el mago, pues así que se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo es Pablo, ¿no? Saulo de Tarso. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, tú, hijo del diablo, que está lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia,
no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. ¿Ok? Así que nuevamente, desde el principio hasta Jesucristo en la tierra, el movimiento, el crecimiento de la iglesia cristiana, hasta el día de hoy, estamos teniendo personas que nos están torciendo las escrituras. ¿Quiere ver algunos ejemplos de los torcimientos de las escrituras en la iglesia moderna? Lo que hacen a Satanás un ser soberano. ¿Y cómo lo hacen un ser soberano? Todo lo malo que ocurre o el resultado del destino cual puede ser en contra de su agenda personal es culpa de Satanás. O sea, llegó al aeropuerto y le cancelaron el vuelo, fue culpa de Satanás. Le dio una enfermedad, fue culpa de Satanás. Estaba haciendo un negocio y se le cayó el negocio o perdió plata en el negocio, culpa del diablo. El diablo metió su mano ahí. O sea, para todo el diablo está metiendo la mano. O sea, todo lo malo le damos la gloria a Satanás. Lo único que al hombre le falta decir es gloria a Satanás. Porque es que todo lo malo se lo achacamos a Satanás. Cuando que en realidad el que se lleva toda la gloria y toda la honra es Dios. Cuando digo es contra de el destino es contra de la agenda personal, ¿cuántas personas no oraron para que el huracán María no pasara sobre Puerto Rico? Porque no les convenía. Ahora, ¿quién mandó el huracán María? Satanás. El COVID. ¿Quién es el responsable del COVID? ¿Me explico? Sin embargo, el COVID ha traído algo bueno porque ha depurado mucho dentro de la iglesia. O sea, todos esos falsos maestros que decían yo tengo el poder para deshacer, no han podido deshacer el COVID. O sea, han salido muchos profetas, han salido con el rabo entre las patas. O sea, se han sacado los falsos profetas porque no han podido eliminar el COVID con sus oraciones. Así que cuando hacemos a Satanás un soberano, eso está corriendo mucho dentro de la iglesia. De eso estoy preparando un estudio y espero en los próximos meses estarlo dando. ¿Qué tal los que predican ideas distorsionadas acerca de la salvación? De eso estuvimos hablando mucho. Los que predican que la salvación es por obras o los que mezclan la gracia con las obras, o sea, ideas distorsionadas acerca de la salvación. ¿Qué tal los líderes que se montan en pedestales? Hay unos cuantos en televisión. Yo escuché a uno hablar del amor de Dios y dice, bueno, mire, yo tengo 2 hijos y a los 2 yo los quiero igualitos. O sea, es una manera incondicional el amor que yo le doy a mis hijos. Digo, tú no puedes amar incondicionalmente como Dios ama. Está montado en un pedestal. Yo me voy a ir en ayuno y oración para que el Señor ponga a Trump nuevamente, restituya a Trump en la presidencia. Para que vean la cosa, cómo el Señor depura su iglesia. Vamos también a los que denigran por creerse más espirituales y más justicieros. Los que creen que tienen la única verdad y los que critican y se creen que son los únicos que saben y más nadie sabe. ¿Qué tal los que promueven las guerras espirituales? Los que se creen que pueden combatir contra Satanás y cambiar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no cambia. Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. O al revés, como diga el versículo. Pero no se arrepiente y no miente. Él hace lo que dice que va a hacer. Entonces hay gente que nuevamente, si no me conviene lo que el Señor está haciendo, pues entonces es que tenemos una guerra espiritual y tenemos que ir a cambiarle la voluntad a Dios. En vez de decir, gloria a Dios, sea su nombre glorificado. Los ministerios de la prosperidad,
los que se enriquecen y se aprovechan de las necesidades del pueblo basado en su egoísmo personal, los que torcen mucho lo que dice la palabra de Dios, los que le imponen cargas al pueblo según su agenda personal. Los que hacen de la iglesia, esos son los que hacen de la iglesia otro partido político, o algunos que sugieren que que hay actividades pecaminosas en el diario vivir que no lo son. O sea, por ejemplo, cuando está el adulterio y la fornicación, y está el matrimonio. Entonces, tratar de decir que es pecado el adulterio y la fornicación dentro del matrimonio. No sé si me explico. O sea, dentro del matrimonio es sagrado, no hay leyes, pero tratar de decir eso es pecado porque la Biblia no lo dice. O sea, si es consentido dentro de un matrimonio, no es pecado. ¿Me explico? Así que tratan de imponerle al pueblo sus cargas de su agenda personal como pecado. Y de eso me he encontrado con unos cuantos también, he discutido con ellos, pero nuevamente están muy cerrados a lo que dice la palabra. ¿Qué tal los que predican la amoralidad? Lo estricto de Dios no es estricto. ¿Y lo malo de Satanás? No es malo. O sea, ya la iglesia está amoral. ¿Qué tal los que practican inmoralidad? Estamos hablando de líderes y feligreses que están dentro de la iglesia y están envueltas en relaciones de adulterio y fornicación. O sea, al punto de que si el pastor tiene una novia en París, pues yo puedo también tener una novia dentro de la iglesia. Y sí, hubo un caso hace unos años, un pastor de aquí de Orlando, casado con hijos, una iglesia, o sea, grande, y el tipo tenía una novia en París. ¿Eh? Tremenda persona. Sin ir muy lejos, aquí mismo, en Orlando, aquí en la colonia, un poquito más allá. Una iglesia grandísima. Y la secretaria fue la novia de él. Ajá. ¿A dónde vamos a poner? Entonces, claro. Se da demasiado. Sí, sí. Pero entonces es culpa de Satanás. Es culpa de Satanás. De hecho, hubo un caso hace 30 años, 25 años, 30 años en Kissimmee, donde un pastor lo vinieron a arrestar por abuso de menores. Y cuando le pusieron la cámara de la televisión, o sea, de frente, él dijo, Satanás me hizo hacerlo. Oh my God, soluciona el problema. Wow. No, lo que pasa es que el hombre, por naturaleza, le tiene que buscar a alguien en que echarle la culpa. Sí. O sea, Adán, ¿dónde estás? Estoy aquí. ¿Y por qué estás escondido? No comiste de la fruta que yo te dije que no comiera. Es que la mujer que tú me diste. O sea, la culpa de lo que ocurrió fue el Señor. Santiago también habla con respecto al pecado, sí, de que por nuestros propios deseos malos. Sí, el pecado es interno al hombre, no es externo. O sea, lo que es externo es la tentación, Sí. pero el pecado es interno al hombre. Cuando el hombre se deja seducir, entonces cae en el pecado. ¿Okay? Así que estos son ejemplos de cómo líderes religiosos pueden tomar un versículo y sacarlo de contexto para su beneficio personal. Entonces, en hermenéutica, tenemos lo que se conoce como exégesis. Exégesis es lo que nosotros utilizamos para extraer el significado de un versículo. La exégesis es extraer el significado literal, la interpretación crítica y completa de un texto en una forma que es completamente investigativa. O sea, hasta que usted no puede dar con o sea, usted investiga y investiga y investiga hasta que le da completamente al significado del versículo. Tristemente hoy día
Muchos toman un versículo para hacer una doctrina y lo sacan completamente de contexto. Por ejemplo, ese versículo que dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, dando a entender de que si tú no puedes construir una casa, Dios te la puede construir. Si tú no te puedes comprar un carro, Dios te lo puede proveer. ¿Me explico? O sea, tratan de abarcar con ese versículo cualquier situación, cuando que el versículo de lo que está hablando es lo que es imposible para el hombre, la salvación es posible para Dios, la salvación. Dios puede darle la salvación a un hombre que no se la merece o que es inepto o no tiene la aptitud este, lograr la salvación. Entonces, lo que es en contra de la hermenéutica, la exégesis, es la eisegesis. Eisegesis. Donde la persona, por conveniencia, lo que hace es que le agrega un significado a lo que dice la palabra de Dios. O sea, el proceso de interpretar un texto de tal manera que el lector introduce sus ideas generalmente de una manera subjetiva. O sea, exégesis es agregarle significado a un versículo. En la eisegesis es la interpretación que refleja las ideas personales o el punto de vista del intérprete, leer un texto o leer en un texto algo que no se encuentra allí. O sea que nuevamente es agregarle significado a un versículo. Déjeme darle un ejemplo de exégesis y de eisegesis. En otras palabras, extraer el significado, agregarle significado. Y para esto estamos mirando entonces en Juan 11 la historia de la muerte de Lázaro. O sea, Lázaro, Marta y María eran tres hermanos. Jesucristo amaba a esta familia. Jesucristo estaba como a, qué sé yo, 2, 3 kilómetros, no estaba 20 kilómetros, no recuerdo exactamente, pero él no estaba tan distante como para venir y sanar a Lázaro antes de que muriera. Sin embargo, el Señor Jesucristo espera 4 días para llegar a ver a Lázaro, en donde las hermanas entonces le dicen, mira, si hubieras estado aquí, él no se hubiera muerto. Y el Señor le dice, es que si, o sea, aún si está muerto, yo lo voy a resucitar. Dice, sí, sí, nosotros sabemos que eso va a ocurrir en el día postrero. Pero entonces el tema de, en el versículo 39 de Juan 11, Jesús dijo, quitad la piedra. ¿Okay? En términos de eisegesis, significa, le agregan interpretación. Los hermanos que creen en la salvación por obras le agregan interpretación de eisegesis a este versículo. Según ellos, Jesús manda a quitar la piedra para que el hombre entienda que en el tema de la salvación Jesús no va a hacer toda la obra, sino que cada hombre y mujer es responsable de contribuir a su salvación. Eso es lo que dicen, yo lo he escuchado ya en por lo menos 2 predicaciones. Jesús no va a hacer toda la obra. Él manda a quitar la piedra porque Jesús no va a hacer toda la obra. Esto no está en la Biblia, sino que es una interpretación agregada para aquellos que piensan que la salvación envuelve algún tipo de obra. Y el dilema que nace de agregarle esta interpretación a este versículo es, por ejemplo, o sea, el dilema es, si uno tiene que contribuir a su propia salvación, ¿cuánto contribuyó Lázaro, o sea, por su obra, para la salvación? ¿Qué fe tenía Lázaro para ser resucitado? Ninguna, estaba muerto. ¿Ninguna?
Entonces, si la salvación realmente depende de la obra, entonces Lázaro no podía quitar la piedra. Lázaro no tenía fe para ser sanado. O sea, porque eso es otra cosa. Uno le pregunta a un pastor de esta iglesia, ¿por qué el Señor no me sana? Porque tú no tienes suficiente fe. ¿Por qué no ocurre un milagro en mi vida? Es culpa tuya, porque tú no tienes suficiente obra. Entonces, ¿qué produce ese tipo de interpretación? Bueno, pues produce gente, hombres y mujeres, que viven en temor a encontrarse que no tienen suficiente obra como para que tengan un milagro o para que tengan la salvación. O sea, es un evangelio incansable. ¿Cuánta obra, cuánta fe yo necesito para ser salvo o para ser sanado? ¿Me explico? ¿Ven por qué razón ese evangelio realmente para mí nunca trabajó? O sea, yo fui 35 años pentecostal. Para mí no trabajó. Y era porque yo era insuficiente, yo no tenía la suficiente fe, yo no tenía las suficientes obras. O sea que es un evangelio inalcanzable. ¿Ok? Así que nuevamente, eso es el problema, o sea, visto ese versículo agregándole interpretación. Vamos a ver ese mismo versículo tratando de extraerle interpretación. ¿Ok? Así que nuevamente sigue siendo el mismo Juan 11, versículo 39. Jesús dijo, quitad la piedra. ¿Por qué Jesús manda a quitar la piedra? Cualquier interpretación agregada simplemente es pura especulación. Ya lo vimos con la eisegesis. Quizás la piedra pesaba mucho. Varios hombres tenían que moverla. Cristo manda a quitar la piedra porque quizás el Lázaro desde el interior no la podía empujar. Ahora, sabemos que Cristo ordena que se quite la piedra y si tenemos que darle una buena razón, tenemos que ver lo que dice el versículo 40. Y el versículo 40 dice, Jesús le dijo a Marta, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuál es la más probable razón por la cual Jesús mandó a quitar la piedra? Para que el hombre viera la gloria de Dios. Jesús pudo haber quitado la piedra solamente con verla. Ajá. Pero yo entiendo que él como líder manda a los mismos que quitan la piedra para que ellos observen más de cerca, ¿ya? Esa situación de gloria de Dios que va a venir. Él manda a quitar la piedra para que vean a Lázaro salir de la tumba. O sea, la Biblia realmente no dice, pero si vamos a darle crédito a algo, él manda a quitar la piedra para que el hombre vea la gloria de Dios. Pero quitaron Y a la lo piedra. mejor la hizo menos pesada. A lo mejor como la puerta de ahora así, ya está. Eran piedras. Eran piedras. Eran piedras porque tenían que sellar la entrada de la cueva para que, o sea, porque el hombre no se embalsamaba. De hecho, si vamos a ese versículo 39, cuando el Señor dice, quitar la piedra, Marta le dice, ven acá, tiene 4 días de muerto, apesta. O sea, hiede, ya el cuerpo hiede. ¿Me explico? Entonces le dice, o sea, Jesús le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios, quita la piedra. Cuando lo invitan, o sea, le dicen que Lázaro está mal, la palabra dice que él le dijo que él duerme, él no está muerto. Sí. Ahí entró esa entrada a ellos mismos. ¿Por qué Jesús viene el 4.º día? Porque el tercer día todavía estaba como, creían que estaba todavía. Porque la creencia judía era que cuando el espíritu salía del cuerpo,
el espíritu se quedaba dándole vuelta al cuerpo por 3 días con la intención de volver a entrar al cuerpo. Entonces, ya en el 4.º día, o sea, Marta le confirma, está muerto. Eso significa no tiene espíritu, ya la carne está en putrefacción, ya hiede. O sea, ¿por qué Cristo espera hasta el 4.º día? Porque si Cristo va a ser, o sea, Cristo está comenzando su ministerio, de cierta manera, está tratando de darse, o sea, dar crédito a la gloria de Dios. Entonces, si él hubiera venido los primeros 3 días, los fariseos que hubieran dicho, ¿qué milagro fue el que tú hiciste? Si no lleva ni 3 días muerto. Entonces, Cristo espera hasta el 4.º día para decir, esta es la obra de Dios. Ya el cuerpo en descomposición lo hemos entonces restablecido. Le he dado la resurrección. Una cosa, si yo hubiese estado allí y me dicen a mí, sabiendo lo que saben los judíos, mueve la piedra, ejercitaba yo una medida de fe para mover esa piedra. Porque aquello quiero leer la fe. Ellos sabían que ya estaba, o sea, y sí tuvieron que ejercitar para ver lo que va a hacer este profeta. Posiblemente pues él ya hacía, o sea, ya él había hecho algún tipo de milagro y tenía cierta credibilidad en términos de lo que él estaba haciendo. Pero el punto es, si vamos a los que predican la eisegesis, los que le agregan el significado, ¿por qué Jesús manda a quitar la piedra? Para que tus obras sean contadas. ¿Por qué Jesús manda a quitar la piedra? Para que la gloria de Dios sea manifestada. O sea, la diferencia que hay entre agregarle significado, eisegesis, y extraerle significado, exégesis. Esa es la diferencia. Y hoy día encontramos muchas personas agregándole significado a los versículos que no tienen los versículos. Ahora, note que en exégesis por la Biblia, yo le estoy explicando la Biblia. En exégesis e exégesis, lo que yo opino, te lo estoy agregando. Esa es la diferencia. ¿Ok? Así que Cristo manda a quitar la piedra. Nuevamente, si tú lees un poquitito más adelante, te encuentras la razón. Era para mostrar la gloria de Dios. ¿Ok? En la resurrección. Así que es muy peligroso agregarle significado a la palabra de Dios cuando no la tiene. Rapidito lo voy a hacer. En una prédica de un pastor de las Asambleas de Dios, dijo, Satanás tiembla cuando mira un hombre en ayuno y oración. ¿Qué opinión usted puede deducir de esa oración? Le da mucha importancia a Satanás. Esa es una. Claro, para una persona que no tiene conocimiento ni base bíblica, no lo discute. ¿Por qué razón? Bueno, este fue el hombre que fue a seminario. Este es el hombre que es espiritual. Este es el líder religioso que nos está llevando a la enseñanza bíblica. O sea, esa es la opinión que produce una persona que no conoce la palabra. Y se la cree. Porque nuevamente estamos enseñando sobre las guerras espirituales. Sin embargo, en principio, ¿esto tiene fundamento bíblico? No. Cristo, los 40 días que fue no. No dice que Satanás vino temblando a tentar a Jesucristo. Cuando estuvo 40 días en ayuno de oración, nos dice él vino temblando. Él vino a tentar a Jesucristo. Y no fue la única vez que lo tentó, porque Cristo fue tentado en todo. Y estaba en ayuno y oración. ¿Me explico en eso? Entonces,
Cuando una persona dice algo así, ¿qué está tratando de decir? Yo puedo ser igual a Jesucristo. Yo puedo ser mejor que los apóstoles. Estábamos hablando de líderes religiosos que se montan en un pedestal. Ahí tiene las palabras que lo apoyan. Personas quieren ser más espirituales dentro de una guerra espiritual. La guerra espiritual es porque quieren ser más espirituales que los otros. Quieren ser más católicos que el Papa. ¿Okay? Así que nuevamente, este pastor vive engañado por una falsa y torcida enseñanza que no está en la Biblia. Porque yo se lo discutí. Yo le digo, explícame esto. ¿Dónde la Biblia dice eso? Y usé exactamente ese mismo argumento los 40 días de Jesucristo y todavía se defendió de eso. ¿Ok? No solamente se cree una falsa y torcida enseñanza, él se la cree. De cosas que no están en la Biblia, sino que también engaña a feligreses que genuinamente quieren conocer y servir a Jesús. Y como es una enseñanza torcida, el hombre poco espiritual vive en ese continuo temor y amenazado por Satanás. Porque está tratando de satisfacer su necesidad espiritual con un evangelio que no se puede alcanzar. Y claro, no se puede alcanzar porque no es una doctrina bíblica, no es una enseñanza bíblica. ¿Ok? Continuamos. La semana que viene no estoy seguro que voy a estar aquí, tengo que viajar. Así que posiblemente no estaré presente. No a París, espero. No, tengo que ir a Puerto Rico. Oramos. Gracias, Señor, te doy por este día. Gracias, Señor, te doy por esta oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des entendimiento, nos des sabiduría, nos des, Señor, la oportunidad de poder alabarte y adorarte como a ti te gusta que te alaben y te adoren. Permite que te quedes en nuestro servicio, Señor, que nos des la oportunidad de poder adorarte nuevamente con nuestros cantos, con la enseñanza de la palabra. Manifiéstate en nuestras vidas. Todo sea para gloria y honra de tu nombre. Amén. Que Dios los bendiga y Dios mediante pues nos estaremos viendo en la próxima oportunidad que el Señor nos permita. Gracias. Gracias.